Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Estamos con una profesional administradora de empresas y especialista en finanzas que le dio un cambio a su mundo profesional. Pero vamos a hablar de ella para hacer, digamos, un descanso en tanto ajetreo político, histórico y social que hemos venido trabajando en los últimos tiempos. Este es una oportunidad que nos permitirá conocer otra forma en que podemos mejorar las condiciones de vida, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, no solamente para Colombia, sino para el mundo. De manera que bienvenida a El Pensamiento al Aire. Hola Antonio, muchas gracias a ti por Eh, este espacio. Qué rico poder compartir bienestar y dar un poquito de información para que todos nos sintamos cada vez mejor. Muy bien, Manuela, pero ella se llama Manuela González Molina. Miren bien, una mujer antioqueña, de formación familiar estilo paisa, pues para que seamos precisos, con unos arraigos también en lo que es la formación académica y la tradición que hemos tenido en Antioquia de que todos los hijos tengamos y tengan después una formación profesional. Pero sigue siendo válido aquel concepto de que al final de la vida uno se mete o realiza su desarrollo profesional en el área que quiere. Manuel, cuéntenos un poquito primero, Manuela, cuéntanos un poquito de tu vida profesional antes de Claro que sí. a este tema específico del complemento perfecto para la productividad de los colaboradores que impacta la vida social. Claro que sí, Antonio. Entonces, soy Manuela González Molina, una apasionada por la alimentación consciente y por generar bienestar, por ese acondicionamiento físico, por motivar por medio de hábitos, porque realmente lo que quiero, lo que me sueño y con lo que me conecté después de estudiar administración de empresas, de especializarme en finanzas y de tener la oportunidad de trabajar en una empresa a la que me dio muchísimo y me generó esa conexión para complementar mis estudios. ¿Qué empresa, Manuela? De, en Renault Sofasa trabajé en el área de control gestión financiera, donde me relacionaba directamente con esos compradores, donde tratábamos de crear sinergias, de mejorar los recursos de la compañía, de tratar de que esos proveedores se enamoraran de lo que éramos. Y de esa forma yo veía que allí había algo más profundo en ese ser humano y empecé a complementar mis estudios con la medicina ayurveda y me especialicé en esa alimentación consciente y plena, que Antonio, más que ser la alimentación que nos imaginamos, que es solamente lo que ingresamos al cuerpo, es tener un equilibrio de vida y encontrar un montón de tácticas y un montón de oportunidades para que podamos sentirnos con mayor bienestar. Entonces, realmente a lo que me dediqué fue a motivar y a inspirar para que cada uno pueda dar de sí su mejor versión, porque sabemos que cuando alimentamos ese interior, vamos a aprender a saborear, a disfrutar la vida con mayor bienestar, con mayor sentido, para sentirnos cada vez con ese objetivo que todos queremos lograr, que es esa felicidad. Manuela, en el libro que tú escribiste, el primer libro que salió ya a la venta, que entre otras cosas, ahorita pondremos tu correo o tu teléfono también para que todos aquellos que quieran adquirirlo, después de ver este conversatorio, se motiven a ese tema tan importante para mejorar la calidad y condición de vida, ¿no? Cuéntanos Claro que algo, sí. porque el libro tiene varios aspectos que me parecen a mí importantes, no solamente desde el punto de vista de la nutrición y alimentación, sino de lo que se va buscando y pretendiendo con cada paso que das en el libro, ¿no? Sí, señor. Lo que yo quería y lo que me soñaba Antonio, que por eso me demoré 2 años escribiéndolo, era poder transmitir conocimiento, pero que lo pudiéramos practicar, porque lo más difícil de poder llevar nuestros objetivos exitosos a la realidad es encontrar alguna forma como de anclarlo. Entonces decidí crear, yo lo llamo más que todo, no solo un libro, sino adicionalmente un libro tipo planner en el que yo puedo
tiene 5 pestañas, cada pestaña tiene varios temas, pero en cada tema al final hay unos formatos donde tú puedes practicar lo aprendido. Para ser más clara, entonces el primero es hablamos un poquito de intenciones, de cómo anclamos esos hábitos, cómo los empezamos a llevar a la realidad por medio de unas metas, por medio de un orden para hacerlo, de unas señales, una información y una recompensa que el cuerpo lo pueda entender en este mundo tangible que necesitamos experimentar, un bienestar financiero, poder encontrar en ese cuerpo físico un poquito de actividad que me lleve a realizarme y encontrar objetivos exitosos. En la Vamos, segunda Manuela, pestaña, dame un segundo, dime, vamos a hablar de esa primera parte, esa tensión, claro todo que ese sí. estrés, cómo a través de esta alimentación se logra manejarlo y se logra superarlo inclusive. Muchísimo. Imagínate que existe el estrés, que lo nombramos nosotros como algo negativo, que realmente muchas veces lo necesitamos en nuestra vida para poder salir de esa zona cómoda a una zona de aprendizaje. Y hay otro tipo de estrés que es el estrés positivo, que se llama el euestrés. Y lo que quiero acá en esta primera parte es exactamente darle información a ese cuerpo mental, porque dentro de este vehículo que nos sostiene en esta vida, existe el cuerpo mental, el emocional, el espiritual y el físico, y cada uno tiene unas tácticas y un orden para poderme equilibrar, reconocer mis necesidades en mi interior y poder lograr esos objetivos que para todos son diferentes de acuerdo a las prioridades y pasiones. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar y a convertir ese estrés que nos limita y que lo tenemos como experiencia y recuerdo en nuestra mente como algo negativo y lo empezamos a convertir en estrés, a verle las oportunidades, a encontrar formas que nos funcionen, empezamos a sentir que esa vida como que fluye con mayor bienestar. Muy bien, ¿Me hago entender? sí, perfectamente, Manuela, Perfecto. pero pongamos un ejemplo. ¿Cómo cambia a una persona ese primer impacto del primer tema del libro en el manejo de la alimentación? ¿Cómo llevas a ir cambiando? Entonces, en esta primera pestaña no vamos a encontrar todavía cambios de alimentación porque acá estoy tratando de conectar un poquito ese primer cerebro que es la mente con ese segundo cerebro que ya sabemos que es los intestinos en cuanto a señales que podemos recibir, cómo me funciona y hacerlo más tangible para que lo podamos ir llevando a la realidad porque necesitamos en esta vida probar todo. Pero ya en la segunda y tercera pestaña y cuarta y quinta empezamos a llevarlo ya, como tú dices, a esos cambios físicos, donde, por ejemplo, para hacerte más claro, empezamos a trabajar en ese cuerpo físico, en donde miramos tácticas del sueño, qué nos funciona mejor para dormir, entonces, cómo podemos llegar a que ese sueño sea oportuno. Entonces buscamos y aprendemos cuál es nuestra curva del sueño, por qué nos funciona, empezamos a evitar comidas sin grasas y sin salsas en la noche, entendemos por qué debemos comer hasta las 7 de la noche y por qué se activa esa hormona que es la melatonina y cuando empezamos a darle señales de que estamos reduciendo nuestra actividad física y también mental, entonces nuestro cuerpo va a empezar a llevarnos al descanso y ahí es que se va a generar un sueño más oportuno, hablamos un poquito de la oxigenación efectiva, que es esa respiración adecuada para enfrentarnos mejor a los desafíos, para sentirnos con más calma, para pensar antes de actuar, hablamos un poquito de la actividad física porque es necesaria y cómo la aprendemos a ver no como un castigo, que muchas veces la vemos como un castigo, sino una oportunidad para soltar y liberar lo que nuestro cuerpo necesita o quizá para activarlo. Hablamos también del descanso oportuno, hablamos de algunas tácticas y que nos puede funcionar a unas personas la siesta corta y por qué la siesta durar 20 a 30 minutos, porque otras personas realmente no les funciona acostarse ese descanso, sino algunos tipos de descanso como es dibujar, leer, caminar alrededor de la naturaleza, escuchar música tranquila. Entonces, mira que vamos mirando un montón de oportunidades dentro de este montón de necesidades del cuerpo y lo que vamos haciendo es que cada uno empiece a despertar y a reconocerse y a saber, ¿por qué me estoy despertando de una 3? Claro, por eso no me acuesto, claro, es que no le estoy dando esta señal al cuerpo. Eso es lo que queremos, convertir ese cuerpo de ese 100%, donde ese 10% es consciente y el 90% inconsciente, empezar a convertir ese 90% de una forma más positiva y más consciente para sentirnos mejor. Te pregunto, para después meterme en un tema del entorno, ¿no? Pero supongamos, las personas hoy en Colombia ya no hacen tantas siestas en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades les gusta la siesta y lo hacen, o en regiones como
como digamos en algunos departamentos les gusta por el calor hacer la siesta y estar de 2:30 a 3 de la tarde en su casa y después volver a trabajar. Pero digamos el efecto de una siesta de 10 minutos es mejor o menor que a una siesta de 1 hora, o eso depende. Exactamente, no, señor. Se dice que las siestas se deben hacer entre 20 y 30 minutos máximo. ¿Por qué? Porque uno tiene unas curvas del sueño, unos ciclos que lo conocemos, el sueño, el ciclo beta, el alfa, el REM, que es donde tenemos descansos oportunos que dura cada 1 hora y media. Entonces, en hora y media hay 3 ciclos de 30 minutos. La idea es que en uno de esos ciclos, que es de 20 a 30 minutos, de acuerdo al pues como a las necesidades básicas de cada persona, como en toda regla habrán excepciones. Si hay gente que necesite un poquito más, un poquito menos, pero el común denominador necesitamos de 20 a 30 minutos para tener un descanso oportuno. Eso se llama un momento de recuperación. Por lo tanto, si yo sé que me duermo rápido, sé conciliar mi sueño rápido y soy una persona súper activa que madrugo mucho, yo tomo un descanso de 20 a 30 minutos por alarma porque necesito alguna señal para que mi cuerpo lo empiece a asimilar. Pongo la alarma en el celular de 30 minutos, en 10 me duermo y 20 descanso. Muchas veces no duermo profundo, pero con que cierre los ojos y reduzca mi actividad física y mental, voy a salir de esa rutina, voy a entrar a una forma de descanso donde cuando vuelvo a salir a esa rutina otra vez, voy a estar con más oportunidad de ser productivo. Y además me va a empezar a dar señales en el cuerpo para que él empiece a conciliar el sueño con más facilidad en la noche porque ya va teniendo un orden. Entonces, lo que me gasto de energía lo recupero en la siesta, vuelvo y hago mi tarde y en la noche voy a empezar a tener sueño más oportuno, eso sí, cuando tenga también unos hábitos para poder conciliar el sueño, ¿cierto? Todo eso va muy conectado y empezamos a conectar sueño, descanso, oxigenación y empieza a haber un montón de conexiones donde podemos reconocernos. Lo que sí me parece claro decir es que por solo leer el libro y ver las diferentes etapas del proceso, de todas maneras es necesario como una ayuda personalizada, ¿o no, Manuela? Si tú quieres profundizar porque tienes una necesidad individual, lo puedes hacer, pero realmente no es necesario. Lo puedes ir haciendo igual, ahí está mi Instagram, ahí está la página, ahí está toda la información si tienes una pregunta adicional. Y yo constantemente, Antonio, estoy haciendo círculos del libro en diferentes librerías, en diferentes momentos donde tocamos una pestaña o unos temas. Ahora lo tenemos en una librería en San Lucas que se llama Entre Cuentos y estamos trabajando los miércoles de 5:30 de la tarde a 7 de la noche, una pestaña y donde trabajamos un tema específico y lo practicamos, porque es que esa es la idea, ayudar y motivar y guiar a que la gente tenga mayor creatividad y se pueda reconocer. ¿Por qué Entonces no? no se necesita, pero si desean lo pueden hacer. Ok, Manuela, ¿por qué no mostramos el libro ahí para que lo vean a la mano? Y lo tienes ahí a la mano, ¿no? ¿O lo pongo yo más? Aquí en la mano no lo tengo, pero te lo puedo No, yo lo pongo mandar. entonces, yo porque lo dejé. Claro que sí. Afortunadamente se me quedó después de leerlo estas 2 noches anteriores. Pero No, es que vale y la yo pena. cómo no tenerlo acá. Por eso te invité, porque ese libro trae muchas enseñanzas. Y es cómo se liga el cuerpo y el alma, ¿no? La parte Exactamente. mental y la parte espiritual y la parte física tienen esa sinergia que permite ser mejores, ¿no? Claro que sí, y es como te decía, nosotros lo que buscamos en Ayurveda es balancear el cuerpo de acuerdo a las necesidades de cada uno. ¿Cómo? Conectando ese cuerpo físico y esas necesidades personales con esas conexiones mentales para poder crear un equilibrio en cada uno. Manuela, como para nuestra audiencia les gusta mucho siempre lo práctico, vamos a poner ejemplos de avances que hayas tenido en tu experiencia con usuarios, con clientes, de todo ese proceso al que tiene tanto éxito hoy, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría que fuéramos prácticos, contemos historias. Perfecto. Les voy a contar desde los más pequeños hasta lo más grande, porque realmente mi recorrido es desde todas las edades, desde todas las necesidades, y la idea es eso, motivarlos, inspirarlos. Entonces empiezo con la historia de un niño. Entonces este niño es Agustín. Agustín viene de una familia donde su mamá tuvo varias pérdidas,
tiene mucho miedo a que el niño, a perder el niño, y se da cuenta que el niño no tiene como un desarrollo para masticar tan fácil y tan positivo como lo tuvieron sus hermanas. Entonces su mamá en ese miedo empieza a darle todo licuado y no le potencializa como el comer los sólidos. Y el niño ya cuando llega a sus 6 7 años, pues le da mucha dificultad comer cosas sólidas, pero también está muy cansado de comer cosas líquidas. Entonces empezamos a hacer un trabajo en conjunto entre la familia, el niño y Manuela, de qué estrategias y qué ideas podemos crear para que este niño empiece a permitirnos probar alimentos, porque además ya está en una edad donde tiene su territorio muy claro y ya lo que necesita es probar la autoridad. Y ya tiene un poco de decisiones dentro de su personalidad, de los gustos, entonces le da un poquito de miedo entrar a probar nuevos alimentos. Y empezamos a crear estrategias a corto plazo realmente, que eran por medio de carteleras, donde le damos la oportunidad de ofrecerle al niño en el alimento diferentes alimentos en unas cantidades muy chiquitas es que te digo que como para un niño de un año, un pedacitico de un tomate, un pedacitico de una zanahoria y empezamos a ponérsela solo para ofrecer para que él vea colores, para que él vea texturas, olores y se empiece a familiarizar con el acompañamiento de toda la familia comiendo esos mismos alimentos en proporciones adecuadas a sus edades y para ir probando. Al principio, rechazo, yo no como eso, a mí no me gusta combinar alimentos, siempre hay una excusa por ese miedo, pero con el tiempo y las habilidades de las carteleras, él empezó a poner sus caras, a chulear qué probaba nuevo, qué sentía, conversaban en la mesa de, Te disculpa. pregunto, ese tema de la alimentación líquida lo afectaba en la guardería o en el colegio con los compañeros en la relación con ellos o no? Muchísimo, empieza a afectar ese cuerpo mental y ese cuerpo emocional porque me empiezo a comparar instintivamente y adicionalmente empiezan mis compañeros, ay, este de sopa, entonces ya el niño no quería almorzar, pasaba todo el día sin comer algo, la media mañana le daba dificultad porque muchas frutas eran en papilla, entonces empiezo a integrar toda esa diferencia también visual y empiezo a ver que no tengo ni la misma energía, ni soy en fútbol que me encanta como ellos, porque el cuerpo no le da realmente, porque no se alimenta durante ese proceso del día, y ahí es donde empiezo a despertar ese consciente, pero pues no sé cómo dirigirlo. Entonces, para ir a la casa de un amigo, no puedo ir a la casa de un amigo. Invitar a alguien le da pena porque todo el mundo comiendo sólidos y él también, y empiezan a sentir esas diferencias donde no me puedo acomodar ni al ser ni al deber ser, y realmente no empiezo a alejarme de esos seres y acuérdate que somos seres relacionales y aquí alimentamos nuestra energía de los otros. El otro me alimenta porque me inspira, porque me motiva, porque me acompaña, porque me escucha. Entonces él se estaba alejando de su mundo social. Entonces su Mire, mamá y su papá preocupados. podemos decir que había responsabilidades de su familia, sus padres, su mamá, y a él que lo fueron llevando a un estilo de vida por protegerlo teóricamente. Lo estaban Hermoso, sí. desprotegiendo, ¿cierto? Eso es el contrasentido, ¿no? Bueno, Claro, porque el amor muchas veces no lo medimos por lo que pueda suceder, o sea, no medimos esas consecuencias, es como decimos en Ayurveda, nosotros prevenimos antes que curar, para no llegar a esos extremos y ya desaprender es un poquito más difícil y más trabajoso y al final los que terminamos sufriendo siempre son los papás, porque uno sufre cuando el hijo no tiene amigo, cuando lo rechazan, cuando no puede salir adelante, entonces la carga termina en nosotros y tenemos que volver a empezar el proceso, entonces para no hacer doble trabajo, esa es la idea. ese proceso con este niño, ¿cómo terminó? ¿O cómo va? Espectacular. Vamos, vamos todavía porque como todo es un proceso y cuando hay un problema de dos, entonces vamos trabajando los dos juntos, la familia por crecer y soltar esos miedos y transmitirle emocionalmente esa seguridad al niño, esa claridad, y el niño trabajando por reconocerse y por tratar de salir de esa zona cómoda a una zona de aprendizaje. Vamos muy bien, ya no tenemos estrategias de corto plazo, ya las carteleras se fueron, ya él tiene iniciativa, ya él busca cómo unir alimentos, ya él se ha salido y ya ha empezado a salir a espacios donde ya por lo menos los amigos van y él ahí ya tiene por lo menos 3 ideas de platos, ya tiene como algo que lo haga sentir más cómodo y que pueda compartir como con relaciones de amigos pues y como en actividad del día a día. Los vínculos familiares y sociales cambiaron a través del trabajo de ustedes, ¿no? De ese proceso. Muchísimo. Y Muy sabes que bien. es muy bonito ver ese agradecimiento también de los papás, como que yo tenía tanto miedo y él sí puede, como también creer en uno mismo y en los otros, porque uno también va soltando miedos, que todos los tenemos. Manuela,
vámonos para otra edad. Niñas específicas en la adolescencia, que no es fácil, digamos, hablemos de 14 a 18, 19 años, ejemplos de hombres o mujeres que hayan tenido ese proceso de transformación contigo. Listo. Te voy a contar más que todo de niñas, que es muy común en esa edad porque pues en nuestra cultura el cuerpo físico en las niñas es muy valorado y evaluado. Entonces, la verdad es que todas llegan a ese momento y cuando no entramos a compartir desde muy pequeñas la alimentación como un alimento de amor, como lo que ingresamos es parte de nuestra voluntad, nuestro respeto y lo que vamos a agradecer con el tiempo cuando nuestro cuerpo tenga energía, cuando me pueda motivar, cuando me pueda sentir bien, lo vamos a hablar qué tal en un niño para que sea diferente. Y aquí hay muchos adolescentes que también en la adolescencia de los hombres también se ve esa necesidad, no por solo el físico, sino por la competencia entre el masculino. Entonces, el que corre más, el que es más teso, el que desarrolla más habilidades, y se ve muchísimo en el deporte. Entonces, este era un niño beisbolista que le encanta el béisbol, y este niño entró a darse cuenta que lo que ingresaba a su cuerpo en alimento físico no le permitía ser tan potente con los otros. ¿Cómo se dio cuenta? Cuando empezó a distinguir que en el tiempo que pasaban en la jornada del día del colegio, cuando salían por la tarde a entrenar, que ya es de 4 a 7 de la noche, este niño no rendía igual, se estaba mareando, sentía una sed, se descompensaba. En este deporte hacen muchos movimientos como muy rápidos y bruscos y este niño tenía como dificultades pues como con su cuerpo en su mareo. Y empezó a descubrir que emocionalmente pues no se alimentaba bien, era porque estaba pasando un proceso como familiar difícil además. Entonces, todo esto lo conectó para llevar de que su ansiedad la llevara a no comer, lo llevara a no comer tanto. Y no se alimentaba bien por las tardes y aguardaba el tiempo para llegar a comer, como que no veía el alimento como una prioridad, que eso pasa también mucho en los niños. El alimento no es la prioridad, sino la competencia y el deporte se convierten como en esa relación social y donde crean esas amistades y esos espacios de disfrute. Y aquí empezamos a trabajar con ese niño, más que todo llegamos al alimento y a darle como alimento porque era un gran deportista de alto rendimiento y empezamos a trabajar con él y nos dimos cuenta que en el cambio de tratar eh, de volverlo como con más energía, nos dimos cuenta que él tenía como una dificultad emocional y que su ansiedad lo llevaba a comer menos, como otras personas lo llevan a comer más, a este niño lo llevaba a comer menos. Y empezamos a trabajar con él la naturalidad del proceso que estaba viviendo, para que él reconociera que mientras él se sintiera bien, ingresara buen alimento a su cuerpo, trabajara bien su mente y tuviera esa energía con un mayor nivel, podía responder a sus deportes y podría sanar con más facilidad esa relación expresándolo. Y no te Sí, imaginas el es, trabajo tan es lindo porque acá es conversarlo. correcto. Es posible que no arreglara el problema familiar, pero sí lo entendiera y lo aprendiera a manejar, ¿no? Claro, porque entonces los papás dentro de ese problema lo explicamos como algo que debe pasar, que así sucedió, que nos deben entender a los papás, pero realmente no le damos una naturalidad y un orden y un sentido a que aquí voy a estar para lo que me necesites, por favor me lo hablas, porque uno da por hecho esas cosas y muchas veces ese tipo de personas tan sensibles necesitan es que uno esté actuando en función de ellos para poder expresar esas necesidades. Entonces ahí con naturalidad y ya no con estrategia a corto plazo, sino sentarnos y enfrentarnos, que no todo tiene que ser como no lo enseñaron a hacer, que muchas veces a mí me funcionan las cosas de otra manera, el por qué, el para qué y empezar a hacerle caer en cuenta que esos cambios que me estaban generando positivo, que a él también le iban a generar positivo y que íbamos a seguir viviendo en la misma tranquilidad y en el mismo respeto. Y esto fue lo que ayudó a este joven a que se pudiera seguir concentrando en su deporte, que es su pasión, y también entendiendo que pues, las dificultades y los obstáculos existen y que no tenemos que vivir igual que los otros y sobre pues, lo que nos corresponde también podemos sacar como ese bienestar y esa comodidad. Esa ayuda a través de tu conocimiento, de tu experiencia, de tu trabajo con Ayurveda, logra mejorar las condiciones de vida de uno o muchas personas. Eso es lo bonito de tu Exactamente. trabajo, eso es lo que impacta, eso es, digamos, el gran logro, en mi opinión, y por eso quería que compartiéramos eso. Pero hablemos de otro caso, de una niña de esa misma edad.
En una niña de esa misma edad, la diferencia es que ellas se comparan entre niñas y entre ellas no compiten tanto en el deporte, sino cómo me veo, a quién le llamo la atención, qué piensan las otras niñas de mí, ¿cierto? Hasta qué piensan los adultos, porque hasta un momento de la vida somos capaces de involucrar a los adultos en nuestra vida, ya después se nos convierte más importante la vida social y esas amigas que son las que pesan y las que creo que van a sostener mi vida. Entonces, en este tipo de niñas lo que hay que trabajar y lo que yo les sugiero muchísimo a los papás es uno, hablar de las cosas positivas con motivación, que yo digo que esa es la gratitud, que es un músculo que se trabaja y se va activando y es esa memoria del corazón donde yo aprendo a valorar, a apreciar y a vivir el presente y sobre eso buscar objetivos más provechosos para el futuro. Entonces es hablar con ellas qué te estás alimentando, no solamente lo que ingreso al cuerpo, porque se beneficia, eso te hace sentir bien, siente que puedes pensar en tus momentos de estudio, sientes que puedes pensar cuando te diriges a una amiga haciéndola sentir bien y sintiéndote tú bien, estás retroalimentando, te estás alimentando la energía de los dos, sino también el de las cosas buenas. Mira que acá te podemos acompañar, el ejemplo vale muchísimo, qué rico lo que podemos comer, qué te gustaría a ti comer, oye, mira, te estás excediendo de pronto en la cantidad, porque para eso se les enseñan con la naturalidad de las manos que debemos comer para cada edad, para cada tipo de cuerpo, para que no se vuelva algo muy rígido, muy metódico, sino más con sentido común y más con naturalidad. Entonces ellas empiezan a entender también qué necesito, por qué me está funcionando, claro, me estoy sintiendo bien, es que ese exceso no me lleva a la comodidad, me da ganas de sentir más exceso, pero esto hay que hablarlo, Antonio, súper directo con la niña, qué te incomoda de tu cuerpo, que no te está funcionando y ellas ya entre lo que van soltando, uno ya va conectando entre estas emociones, entre ese sentir y entre ese ver cómo se están pudiendo relacionar para ayudarles a que desarrollen más ese cuerpo emocional y lo conecten con ese cuerpo físico. Esa formación tuya como coach ha llevado a superar muchas personas, porque obviamente ese es un trabajo constante y permanente. Y miren bien ustedes cómo tenemos niños en edad infantil, pero también estamos hablando de dos casos de la adolescencia difíciles, además en el tema de la alimentación y la formación y el entendimiento de muchas cosas, más aún de mujeres, porque como bien lo dices, los hombres competimos es por el deporte y por ser más fuertes o más pintas, pero ellas, la parte física les impacta mucho. Ese Muchísimo. salto que estás ayudando ahí es brutal, pero yo creo que también se presenta algo de crisis, más en los hombres, a los 40 años, cuando llamamos la crisis de los hombres. Eso tiene un dicho, hombre, que lo coge a uno, algo así como el bicho de sentirse joven o viejo, ¿no? Total. Cómo ayudas a la gente en ese caso? Porque se requiere mucha ayuda, la verdad. La gente pierde de pronto los valores o la concepción de la vida en esos 40, 41, 42 años, ¿no? Exactamente, y sabes que a los hombres les pasa mucho a los 40, a nosotras las mujeres por lo general nos pasa un poquito antes de los 40, porque nosotras somos como muy rápidas muchas veces en tantas cosas que lo vivimos de diferente forma, pero los dos géneros lo vivimos. Por lo tanto, ahí mi papel es motivar e inspirar, porque en esta etapa es una de las etapas que considero más difícil, porque mira, cuando es niño, los papás llegan a pedir ayuda, entonces como hay ayuda, hay soporte para el niño entre Manuela y los papás. Cuando estoy en la adolescencia, por lo general es porque la niña llegó o el niño llegó de la mamá o vieron algún comportamiento que no era normal y llegan los papás, entonces tengo un canal de conexión para despertar ese niño y que él se motive. Pero cuando somos ya esas edades mayores, es realmente por nuestra propia voluntad y es más difícil que un hombre llegue, como te decía al principio, a alimentar ese interior para cuidar de él mismo y poder disfrutar la vida con más sentido y mayor bienestar, pero cuando llegan, que llegan más poquitos hombres que mujeres, te lo confieso, y eso que con el tiempo, en mis 11 años de experiencia,
han avanzado esa cantidad de hombres. Lo hago mucho por la motivación y la inspiración y tratar desde anclar desde los momentos de ese cuerpo físico, empezar a mirar qué no me está funcionando, con qué no me estoy sintiendo feliz, como a reevaluar lo que te decía, esa gratitud del valorar, del apreciar y de vivir el presente, qué podemos cambiar desde ahora que te pudiera hacer sentir más feliz. Y sobre eso me baso muy ligado fuera al alimento para ver esa motivación física y esos cambios y poder disfrutar esa vida. Lo hago mucho con el ejercicio y la actividad física, que motiva también como esos cambios hormonales, esa liberación, ese entrar y activar lo que necesito. Lo hago desde ese punto con ellos. Entonces también se puede superar a través de ese proceso de conversación, de alimentación, de cambio de hábitos contigo, con Clarísimo. y se logra superar esa gran crisis de los 40. Claro que sí, cuando siempre estoy en ese cuerpo espiritual centrado en mis objetivos, puedo alcanzar a conectar esa emocionalidad que me está dando tanta vuelta con ese cuerpo mental y con algunas tácticas y tips que me pueden impulsar en esta vida física con ese cuerpo Claro, físico. hay que ser consciente del problema y consultarlo, ¿no? O hacerlo consciente en ese momento cuando sé que hay un problema, pero no sé por dónde empezar. Ahí estoy yo para inspirar, para guiar, para motivar, e ir encontrando ese canal para poder volver como a mi centro, que eso es lo que nos pasa. Qué maravilla compartir y poder conocer gente como tú que ayuda a los demás a través de estas grandes experiencias que tienes y formación profesional y todo lo que has estudiado, porque si uno le pone a mirar tu desarrollo profesional y la investigación que has tenido en este tema es importante, ¿no? Cuéntale un poquito a la audiencia antes de meternos en el tema de los mayores de 60, ya nosotros los mayorcitos que también tenemos ganas de seguir viviendo, ¿no? Claro que sí. Te cuento un poquito. Pues después de haber estudiado administración de empresas y especializarme en finanzas, que fue un gran acompañamiento para aprender a relacionarme, para aprender también cómo a identificar, a organizarme en el tiempo, estudié entrenamiento consciente, que es como un coach holístico, donde también me dieron una claridad y un orden de ese alimento primario, de relacionarme entre el cuerpo, la actividad física, un poquito de las relaciones y ese cuerpo espiritual, y lo he conectado con inteligencia emocional, inteligencia positiva, manejo de límites, hábitos con respeto, un poquito de programación neurolingüística y estratégica, lo uní con la medicina Ayurveda, la especialización en alimentación consciente, en masaje Ayurveda, que acabo de terminar una maestría, donde todos estos temas realmente me conectan, esos cuerpos interiores, el mental, el emocional y el espiritual, con ese cuerpo físico y ese tangible. Y me hacen un acompañamiento para que yo pueda ir guiando, inspirando y motivando a esas personas con ese montón de herramientas, desde los más chiquitos con estas herramientas básicas, más emocionales, más tácticas, más del momento presente, con esa inspiración hasta llegar a ser adultos, que podamos verlo como objetivos exitosos en nuestra vida. Eso es magnífico, esa aclaración, y la hice de gusto, porque para el tema que nos vamos a meter, que es con los mayores, a los mayores les gusta mucho que quien los acompañe tengan esa formación realmente en el ítem que sea, ¿no? Entonces, por eso quise precisar esos conocimientos tan importantes tuyos para que a los mayores, a nosotros, los mayores, no nos dé esa sensación de miedo de recurrir a una ayuda como la tuya. Entre otras cosas, ahí se siente mucho, ya en los mayores, la emoción y el sentimiento cruzados permanentemente, ¿no? No sé por qué, y lo digo tal vez, la emoción hace que se tomen decisiones muy rápidas, que además de pronto, si se analizara un poquito ese sentimiento o esa expresión sería distinta, ¿no? Sí, señor. Y Sabes que eso lo noté en tu libro también claramente cuando hablas de emociones y sentimientos. exactamente, Antonio, es que mira, venimos con un entrenamiento o una información en cuanto a inteligencia emocional que realmente son todas esas vibraciones internas que afectan nuestra salud, que no es tan evolucionada como vienen estos niños de ahora con ese chip de ser un poquito como más
menos reactivos, un poquito más de sentir, reconocer y gestionar. Y entonces nos pasa a los más adultos y entre más adultos, pues seguramente teníamos menos información como en todo. Y como siempre te he dicho, en toda regla y excepción, y hay personas que tuvieron la oportunidad de tener más información porque tuvieron unos papás con más profundización en este tema, por pasión, por estudio, por experiencia de vida, pero realmente estas personas adultas nos da más dificultad el pensar antes de actuar, somos más impulsivos, pronto hay más dificultad para enfrentarnos a los desafíos con más claridad. Y aquí es donde yo acompaño a este tipo de personas, dándole objetivos ya súper claros y súper centrados, encontrando cuál es tu objetivo, tu prioridad y ya encontraste tu pasión, como trabajando en enfocarnos en esas acciones que realmente nosotros vamos sintiendo que van embelleciendo nuestra vida, porque además somos más grandes, aunque no tenemos de pronto ese mismo desarrollo y esa misma habilidad de inteligencia emocional que los niños, vamos teniendo muchas cosas en nuestra vida muchas más claras, que son esos objetivos. Entonces vamos conectando más con ese propósito de vida y vamos dando unas tácticas de acuerdo a las necesidades corporales, físicas, para regularnos. Te quiero hablar de un caso de una mujer de más de 60 años, 60 y puntico, donde siempre ha tenido el azúcar alto, pero no era tan alto como para medicarse. Y va a donde su médico y su médico le dice, no, 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 tienes el azúcar supremamente alto, yo te voy a tener que empezar a medicar. Entonces ella, muy reactiva a esto, yo no voy a medicarme, yo nunca me he medicado, pues ya llegué hasta los 60, ya de acá en adelante, pues yo tengo que mirar cómo lo hago. Y viene y me cuenta y yo me acoplo y observo las recomendaciones de su médico para poderlo llevar y conectar con lo que yo quisiera volver más consciente y ayudarle con algunos hábitos de vida que le ayuden a sentirse mejor y que podamos reducir ese azúcar. Y realmente empezamos a trabajar mirando que era una mujer muy dulcera, enseñándole y haciéndole caer en cuenta, creándole esa conciencia de que ese cuerpo y esa productividad de ese segundo cerebro que es ese intestino ya no está al 100, ya puede estar al 80, al 60, al 50, de acuerdo a la calidad de vida que hemos tenido y que nos hemos querido dar también. Entonces, ella va empezando a tomar unos hábitos con un vinagre de manzana en unos momentos del día, a empezar a anticiparnos para los momentos cuando va a salir y a tener momentos de relaciones sociales donde compartimos alimento, aprender a combinar los alimentos que me funcionan en las horas del día, a tratar si voy a tener como un disfrute de ese dulce, en qué momento lo debo hacer, cómo lo compenso después sin castigo y empieza ese cuerpo emocional también a activarse, a disminuir esa ansiedad, a conectarme y a tener un poquito más de deseo en orden, con determinación y un poquito de disciplina. Y la vas logrando en 3 meses, logramos llevar el primer buen resultado donde ese médico, donde él realmente se sintió muy feliz de que ella lo pudiera lograr sin la medicación, porque ese fue el compromiso, no te doy medicación, pero tú tienes que mostrarme tus resultados con tu acompañamiento adicional y lo logramos y ya se sabe regular. Ahora en diciembre nada más y nada menos que es un mes tan movido, perdió muchos hábitos porque se estaba sintiendo muy confiada y eso es lo bonito. Se probó ahora en enero en sus exámenes y nos fue re mal. Llevamos 15 días de recuperación y ella misma siente ya los cambios físicos porque como es más consciente ya se puede evaluar, Manuela, ya no me da tanta sed, ya no me estoy levantando con esos momentos como de desespero en la noche, dejé el agua en este momento del día, pero entonces por la mañana lo recupero. Mira la diferencia de postres que he aprendido a hacer, después de que me los tomo, me tomo mi vinagre o tomo un poquito de café, entonces lo estamos regulando, estamos aprendiendo también a manejar la actividad física y estamos encontrando que ella se va sintiendo mejor porque se sentía fatigada, se sentía sin energía, se sentía con unos sed y unos impulsos increíbles, además que todavía está en una época postmenopáusica, entonces está pasando todo ese acelere de ese momento y ha sido un proceso muy lindo que esperamos ver unos resultados muy espectaculares y que seguramente los vamos a obtener en 3 meses. Manuela, me van a decir que por qué voy a meterle país a este conversatorio, pero no puedo dejar de hacerlo. Uno en esta situación tan difícil de Colombia, por la que estamos pasando, sin meterle política, ¿cómo hacemos para que la gente esté algo más tranquila?
podamos pensar cuál es el camino que vamos a seguir. Yo creo que aquí es trabajar principalmente en ese cuerpo mental, ese es como yo le llamo el pensamiento ganador, ser más para dar más, tener muy claros nuestros objetivos, porque cuando lo tengo claro y estoy centrado, que lo conecto con ese cuerpo espiritual, soy capaz de ser mejor persona. Todos tenemos diferentes prioridades y pasiones, pero estoy desempeñándome en algo que me gusta, como es mi ejemplo para ser más claro. Mi objetivo es guiar, inspirar y motivar. Y esto estoy viéndolo en mis resultados positivamente, cómo afectan de esa manera positiva a las demás personas. Entonces ahí me doy una tranquilidad porque hay como una esperanza siempre, sí se puede, lo podemos lograr, necesitamos un poquito de información, de voluntad, de ese deseo, de esas ganas y por supuesto esa disciplina. Entonces cuando tenemos esos objetivos claros, cuando detectamos excusas, a qué le tengo miedo, por qué no lo hago, cuando busco entrar en esas zonas que me generen tranquilidad de conectarme con la naturaleza o escuchar una música más calmada o de pronto la gente que es muy creativa, la gente que nos fascina leer y escribir, y entramos en esos momentos que salimos de esa rutina, entramos a una zona de creatividad donde desarrollamos las pasiones y prioridades personales y vamos encontrando un camino que para nosotros está siendo provechoso y efectivo y eso mismo vamos a empezar a contagiar a los demás. Entonces salimos de esa zona de confort o de esos pensamientos limitantes a encontrar esa zona de mente o crecimiento expansivo. Yo creo que por ahí podemos empezar, Antonio. Muy bien, necesitamos esa inspiración, claridad en lo que hacemos y dejarnos ayudar. Manuela, pues el pensamiento al aire te agradece este conversatorio porque es muy enriquecedor, que podemos ayudarle a miles y ayudarnos nosotros mismos para lograr que la cotidianidad sea mejor. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias a ti. Qué alegría poder estar aquí. Estaré siempre. Gracias por permitirme compartir bienestar y que tengas un muy buen día. Muchas gracias.